Y profesor. Mi nombre es Samuel Ladino, soy estudiante de zootecnia de CECAP de Puerto Colombia. El día de hoy les voy a hablar sobre los tejidos animales y la homeostasis. En cuanto a los tejidos, vamos a ver pues qué son los tejidos y los tipos de tejidos. Entonces, bueno, los tejidos animales son conjuntos de células idénticas especialmente diseñadas para realizar una sola función. Estos tejidos están compuestos por uno o más tipos de células especializadas unidas por una matriz extracelular. En cuanto a los tejidos, pues aquí tenemos una muestra de lo que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el nervioso. En cuanto a los tipos de tejidos, vamos a ver qué son y cuáles son sus funciones. El tejido epitelial es un tejido simple que suele incluir una lámina de células que recubre los órganos internos y las superficies corporales externas. Pueden proteger, absorber, transportar y excretar. ¿Cuáles son sus funciones? Proteger, absorber, secretar e intercambiar sustancias. En cuanto a la protección, se puede dar a través de la piel, la absorción se da a través del intestino, la secreción a través de las glándulas y el intercambio de las sustancias a través de los alvéolos pulmonares. En el tejido conectivo, este nos ofrece un marco estructural que da soporte a otros tejidos que conforman los órganos. La función principal de este tejido es evitar el desplazamiento de los órganos debido a los movimientos corporales. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo es el tejido adiposo, la sangre y el tejido óseo como el cartilaginoso. ¿Cuáles son sus funciones? Unir, sostener y proteger órganos y tejidos, al igual que pues, ser un sostén estructural, dar transporte de nutrientes y la defensa inmunológica. En cuanto a los tipos de tejidos conectivos, el tejido adiposo son células grandes que almacenan lípidos, se combinan para formar el tejido conectivo laxo, conocido como tejido adiposo. Estos tejidos conectivos, como la sangre, están suspendidos en un líquido llamado plasma. Estos tejidos sanguíneos ayudan a transportar diversas sustancias por todo el cuerpo del animal. Y en cuanto a los huesos, ligamentos y cartílagos, los osteocitos o células óseas están altamente saturadas de fosfato de calcio. Los ligamentos son muy elásticos y suelen conectar dos huesos. Y en cuanto a los cartílagos, son estructuras flexibles, semirrígidas pero blandas, compuestas de condrocitos. En cuanto al tejido muscular, este es responsable del movimiento de los organismos y de sus órganos. Está formado por células denominadas miocitos o fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Aquí tenemos una imagen de lo que es el tejido muscular cardíaco que tiene un control involuntario, el tejido muscular esquelético que tiene un control voluntario y el tejido muscular liso que tiene un control involuntario. ¿Cuáles son sus funciones? El movimiento corporal, mantenimiento de la postura, protección y soporte, circulación y transporte interno. Entonces, en cuanto a estos tipos de tejidos musculares, tenemos, como lo mencioné anteriormente, el músculo esquelético, que tiene un movimiento voluntario y es estriado. Este es capaz de producir movimientos voluntarios al estar inervado por fibras nerviosas que parten del sistema nervioso central. Los músculos esqueléticos están generalmente conectados a los huesos directamente o más comúnmente a través de los tendones. En cuanto al músculo cardíaco, este es involuntario en cuanto a su movimiento y es estriado. Forma las paredes del corazón. Su misión es el bombeo de la sangre por parte del corazón mediante la contracción de las paredes de este. Y por último tenemos al músculo liso. Este tiene un movimiento involuntario y no es estriado. Se encuentra en todas aquellas estructuras corporales que no requieran movimientos voluntarios como el aparato digestivo, vías respiratorias, algunas glándulas, la vesícula biliar, la vejiga urinaria, entre otras. El tejido nervioso está formado principalmente por dos tipos celulares, que son las neuronas y la glía.
y cuya misión es recibir información del medio externo e interno, procesarla y desencadenar una respuesta después de ello. También es responsable de controlar numerosas funciones vitales como lo son la respiración, la digestión, el bombeo del corazón, regular el flujo sanguíneo, el control del sistema endocrino, entre otras más. ¿Cuáles son sus funciones? La recepción de estímulos, la transmisión de impulsos nerviosos, generación de respuestas y regulación de la homeostasis, entre otros. Como había mencionado anteriormente, los tipos de tejido nervioso son las neuronas y la glía. En cuanto a las neuronas, son células especializadas del sistema nervioso que se encargan de recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. En cuanto a la glía, pues estas son células que dan soporte del sistema nervioso, aunque no transmiten impulsos nerviosos, son esenciales para la supervivencia y buen funcionamiento de las neuronas. Por último, la homeostasis es el equilibrio interno que mantiene el cuerpo para funcionar de manera adecuada sin importar los cambios del entorno. Ejemplos de ellos son la regulación de la temperatura al sudar, jadear o buscar una sombra. Mantener el nivel adecuado de agua, sales y glucosa y controlar el pH y la presión sanguínea. ¿Cuál es su importancia para el animal? Principalmente le garantiza un buen funcionamiento de los órganos y le permite al animal adaptarse y sobrevivir en diferentes condiciones. Eso sería todo y les voy a hablar sobre la fisiología del sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio en producción animal. Iniciamos con el sistema nervioso. Es el conjunto de órganos, estructuras y células especializadas que se encargan de recibir, procesar y transmitir información dentro del organismo y entre este y el medio externo. Es el principal sistema de control, coordinación y comunicación en los animales. ¿Cómo funciona? Funciona a través de impulsos eléctricos y señales químicas. La información fluye desde los receptores sensoriales, que son quienes perciben los estímulos como la luz, el sonido, la presión o la temperatura. Luego pasa hacia el sistema nervioso central, donde se procesa y se generan las respuestas que se envían a los órganos efectores como músculos o glándulas. ¿Cómo se compone? Se compone del sistema nervioso central, cuya abreviatura es el SNC, y del sistema nervioso periférico, cuya abreviatura es el SNP. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Se encarga de procesar y almacenar información, generar respuestas y coordinar las funciones corporales. El sistema nervioso periférico, constituido por nervios y ganglios que conectan al SNC con el resto del cuerpo. Este incluye el sistema somático, que controla actividades voluntarias como lo son los movimientos musculares, y el sistema autónomo, que regula funciones involuntarias como la respiración, la digestión, el ritmo cardíaco, entre otras, y se subdivide en simpático y parasimpático. El sistema cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro de sus organismos elementos nutritivos como el oxígeno, dióxido de carbono, hormonas, metabolitos y otras sustancias. ¿Cómo se compone? Por el corazón, que es un órgano muscular encargado de bombear sangre por todo el cuerpo; arterias, que son vasos sanguíneos de paredes gruesas que transportan la sangre oxigenada lejos del corazón; las venas, que son vasos sanguíneos que transportan la sangre desoxigenada hacia el corazón; los capilares, que son vasos sanguíneos cuyo tamaño diminuto facilita el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre el sistema circulatorio y los órganos y tejidos. En cuanto a la sangre, es el tejido conectivo líquido formado por células sanguíneas y fragmentos celulares presentes en una solución acuosa.
El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y estructuras encargadas de realizar el intercambio de gases entre el organismo y el medio ambiente. Su función principal es obtener oxígeno indispensable para la producción de energía en las células mediante la respiración celular y eliminar el dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo. ¿Cómo funciona? El aire u otro medio, agua en el caso de los animales acuáticos, ingresa al cuerpo a través de estructuras especializadas, llega hasta las superficies delgadas y húmedas, como los pulmones, las branquias o las tráqueas, y allí ocurre la difusión de los gases. El oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono sale de ella. Luego, el oxígeno es transportado por la sangre a todas las células y el dióxido de carbono se expulsa al ambiente durante la respiración. Durante la expiración, disculpa. ¿Cómo se compone? Pues por vías respiratorias, pulmones y músculos respiratorios. En cuanto a las vías respiratorias, estas son conductos que llevan el aire hacia los pulmones, donde se incluyen la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. Los pulmones son órganos esponjosos donde ocurre el intercambio gaseoso en los alveolos, estructuras microscópicas rodeadas de capilares sanguíneos. Músculos respiratorios. En cuanto a los músculos respiratorios, como el diafragma y los intercostales, que permiten la entrada y salida del aire al expandir o contraer la cavidad torácica. Eso sería todo. Voy a hablarles sobre los procesos bioquímicos y fisiológicos del músculo en animales zootécnicos. Entonces, el estudio de los procesos fisiológicos y bioquímicos del músculo es fundamental en la producción animal. Estos procesos determinan propiedades claves como la textura, el color y la jugosidad y el sabor de la carne. Comprender cómo el músculo genera movimiento y cómo tras la muerte del animal se transforma en carne. Permite mejorar la calidad del producto final y garantizar el bienestar animal. Estructura del músculo esquelético. Este está formado por fibras musculares alargadas organizadas en fascículos. Cada fibra contiene miofibrillas y estas a su vez están compuestas por unidades repetitivas llamadas sarcómeros responsables de la contracción. Las proteínas principales son la actina, que es un filamento delgado, y miosina, que es de un filamento grueso, junto con la troponina y la tropomiosina, que regulan el proceso contráctil. Continuamos con los tipos de fibras musculares, donde vamos a encontrar las fibras tipo 1, las fibras tipo 2A y las fibras tipo 2B. Entonces, en cuanto a las fibras tipo 1, estas son rojas de contracción lenta y metabolismo oxidativo, resistentes a la fatiga. En las fibras tipo 2A son intermedias con capacidad oxidativa y glicolítica. Y en las fibras tipo 2B son blancas de contracción rápida y metabolismo glicolítico. Se fatiga con rapidez. La proporción de estos tipos varía según la especie, edad y nivel de actividad, afectando tanto el movimiento como la calidad de la carne. Continuamos con los factores fisiológicos que afectan el movimiento. La capacidad del movimiento depende de factores como la edad, la especie, la alimentación, el nivel de actividad física y el estado de salud del animal. El estrés y el ejercicio intenso modifican el metabolismo muscular, alterando el balance energético y la disponibilidad de oxígeno. Estas condiciones influyen directamente en el contenido de glucógeno muscular, siendo un factor determinante en la calidad de la carne post-mortem.
Transición del músculo vivo a la carne. Al producirse la muerte del animal, cesa la circulación sanguínea y con ello el suministro de oxígeno también se va a detener. El metabolismo celular pasa de ser aeróbico a ser anaeróbico, utilizando las reservas de glucógeno como fuente de energía. Comienza así el proceso de conversión del músculo en carne, donde ocurren importantes cambios bioquímicos y físicos. En la glucólisis post-mortem, durante este proceso o este cambio bioquímico, el glucógeno se degrada a ácido láctico, lo que provoca una disminución del pH muscular de aproximadamente de 7.0 a 5.5. Este descenso del pH es crucial para la textura, para el color y la capacidad de retención de agua de la carne. Si el pH varía demasiado rápido o no alcanza el calor adecuado, pueden presentarse defectos como carne PSE, que corresponde a la abreviatura de carne pálida, suave y exudativa, o DFD, que es oscura, firme y seca. En cuanto al rigor mortis, este cambio bioquímico es cuando se pierde su capacidad para relajarse debido al agotamiento del ATP. Los puentes entre actina y miosina permanecen unidos generando un estado de rigidez temporal. La duración y la intensidad del rigor dependen de la especie, la temperatura y las condiciones post-mortem. Tras este periodo, las enzimas comienzan a degradar proteínas, dando paso al ablandamiento. ¿Cuáles son los cambios post-mortem en las proteínas? Las proteínas musculares se desnaturalizan y degradan por acción de enzimas endógenas, principalmente las calpaínas y las catepsinas. Estos procesos rompen las estructuras internas del músculo, provocando un ablandamiento progresivo. El grado de degradación proteica determina la ternura y la palatabilidad de la carne final. En cuanto a qué son las calpaínas, estas son una familia de enzimas, proteasas, que rompen proteínas y son activadas por el calcio en el interior de las células. En cuanto a las catepsinas, esto es un grupo de enzimas, proteasas, que se encuentran en los lisosomas de las células animales que degradan proteínas para reciclar o eliminar materiales defectuosos. En cuanto a qué hace referencia la ternura, esto hace referencia a la textura de la carne que dependerá de varios factores. Y en cuanto a qué es la palatabilidad, esta hace referencia a la cualidad de las carnes de ser agradable y apetecible para el consumidor después de que el animal ha sido sacrificado. Cambios en el pigmento y el color. El color de la carne está determinada por la mioglobina, una proteína que almacena oxígeno en el músculo. Después del sacrificio, la mioglobina puede transformarse en oximioglobina, que su cualidad es un rojo brillante, o metamioglobina, que su cualidad es un color más marrón. En cuanto a los factores como el pH, la exposición al oxígeno y la temperatura influyen directamente en la apariencia visual del producto. Los cambios en los lípidos. Los lípidos musculares sufren oxidación durante el almacenamiento, lo que puede generar sabores rancios en el producto final. También participan en el desarrollo de aromas característicos durante la cocción. La composición de la grasa del animal, saturada o insaturada, y el uso de antioxidantes naturales influyen en la estabilidad y el sabor de la carne en sí.
La maduración de la carne. Este es un proceso controlado de almacenamiento en frío posterior al rigor mortis. Durante este periodo, las enzimas continúan degradando las proteínas y mejorando la textura, la jugosidad y el sabor de la carne. El tiempo de maduración varía según la especie. En bovinos suele durar de 7 a 14 días, mientras que en aves o porcinos es mucho más corto el tiempo. Los factores que afectan la calidad final. La calidad de la carne depende de múltiples factores como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, en este caso tenemos tres. El estrés presacrificio, que altera el metabolismo y el pH final. La temperatura de enfriamiento, un enfriamiento brusco, puede causar el acortamiento muscular y el manejo post-mortem y almacenamiento. Esto determina la conservación y la apariencia de la carne. Los parámetros como el color, el pH, la textura y la jugosidad son los principales indicadores de calidad. En conclusión, la conversión del músculo en carne es un proceso complejo que involucra cambios fisiológicos y bioquímicos interdependientes. El conocimiento de estos mecanismos permite optimizar la producción cárnica, mejorar la calidad del producto final y asegurar el bienestar animal. Y por último, comprende cómo la fisiología del movimiento se conecta con la bioquímica post-mortem, siendo esencial para el manejo eficiente y ético en la industria zootécnica. Eso ha sido todo por el día de hoy de mi parte. Que tengan un muy buen resto de día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.